Rodrigo Santillán, un empresario de 52 años acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio textil, descubre que Beatriz, su discreta empleada doméstica, consume sus obras cada noche sin saber que esta simple observación desentrañará verdades sobre su propia soledad que destruirán las murallas que construyó alrededor de su corazón. Lo que acontece después transformará la manera en que comprende el sacrificio, la dignidad y el verdadero significado de la riqueza, revelando un secreto que conecta sus destinos de formas que ninguno imaginó. Una historia que demostrará que las mayores lecciones vienen de los lugares más inesperados y te hará cuestionar qué significa realmente tener todo. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 23 con esa insistencia monótona que caracterizaba las noches de marzo en la ciudad. Rodrigo Santillán permanecía de pie frente al cristal, observando las luces difusas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sosteniendo una copa de whisky que no recordaba haber servido. El apartamento estaba silencioso, como siempre. Ese silencio pesado que no era paz, sino ausencia. La ausencia de voces, de risas, de vida. Tenía 52 años y todo lo que el dinero podía comprar. Su empresa textil, Santillán Industries, exportaba a 16 países. Su nombre aparecía regularmente en las listas de empresarios más influyentes. Poseía propiedades en 3 ciudades, un yate que apenas usaba y una colección de arte que visitantes ocasionales admiraban con reverencia fingida. Pero en ese momento, mirando la ciudad desde su torre de cristal y acero, Rodrigo solo podía pensar en lo extrañamente vacío que se sentía tenerlo todo. El reloj marcaba las 10:40. Beatriz llegaría en 20 minutos para su turno nocturno de limpieza. Rodrigo frunció el ceño. Normalmente nunca estaba en casa a estas horas. Las reuniones se extendían, las cenas de negocios se alargaban. Cualquier excusa era buena para no regresar a este mausoleo de lujo. Pero esa noche, una junta se había cancelado abruptamente. El director financiero de un socio potencial había sufrido un infarto durante la cena. Rodrigo había observado a los paramédicos llevarse al hombre en camilla, su rostro cenizo, su esposa llorando en el estacionamiento del restaurante, y algo se había removido en su interior. Algo incómodo que prefería no examinar. Así que allí estaba, en su propio hogar, sintiéndose como un intruso. El sonido de la llave en la cerradura lo sacó de sus pensamientos. Escuchó la puerta abrirse, el susurro de pasos suaves sobre el mármol del vestíbulo. Beatriz siempre se movía con esa delicadeza particular de quien ha aprendido a ocupar el menor espacio posible en el mundo. «Buenas noches, señor Santillán». La voz de Beatriz llegó desde el recibidor, teñida de sorpresa. «No esperaba encontrarlo aquí. Cambio de planes», respondió Rodrigo sin volverse, manteniendo la mirada en la ciudad iluminada. «No te preocupes, estaré en mi estudio. Continúa con tu trabajo». Hubo un silencio breve, apenas un latido. «Por supuesto, señor». Rodrigo escuchó sus pasos alejarse hacia la cocina. Conocía la rutina de Beatriz, aunque nunca la había presenciado directamente. Ella llegaba a las 11, limpiaba metódicamente cada habitación y se marchaba alrededor de las 3 de la madrugada. 5 noches a la semana durante los últimos 3 años. En todo ese tiempo, habían intercambiado quizás 50 frases completas. Rodrigo sabía su nombre, que tenía poco más de 40 años y que era extraordinariamente eficiente. Nada más. Se dirigió a su estudio, pero algo lo detuvo en el pasillo. Un aroma, comida. Recordó entonces que había dejado su cena casi intacta en la cocina. El chef privado que le preparaba las comidas había dejado algo elaborado, como siempre. Rodrigo apenas había probado 3 bocados
antes de perder el apetito. Últimamente le sucedía con frecuencia. La comida sabía igual, todo sabía igual. Sin saber exactamente por qué, Rodrigo se desvió hacia la cocina en lugar de ir al estudio. Se detuvo antes de llegar, manteniéndose en la penumbra del pasillo. Desde allí podía ver sin ser visto. Beatriz estaba de pie junto al mostrador de mármol, inclinada sobre el plato que él había abandonado. Con un tenedor, comía con movimientos pequeños, casi furtivos. No había calentado la comida, la consumía fría, de pie, con esa prisa contenida de quien teme ser descubierto. Entre bocado y bocado miraba hacia el pasillo, alerta. Rodrigo se quedó inmóvil, observando. Había algo en la escena que lo perturbaba profundamente, aunque no podía identificar exactamente qué. No era indignación, no sentía que Beatriz estuviera robando o transgrediendo algún límite importante. Era otra cosa, algo en la manera en que ella comía, como si esos restos fueran un regalo preciado y no sobras olvidadas. Beatriz terminó rápidamente, lavó el plato con cuidado meticuloso, lo secó y lo guardó exactamente donde correspondía. Luego, sacó los productos de limpieza del armario y se dirigió hacia las habitaciones. Rodrigo se retiró silenciosamente a su estudio antes de que ella pudiera verlo. Pero durante las siguientes 2 horas, mientras fingía revisar informes financieros, Rodrigo no podía apartar de su mente la imagen de Beatriz comiendo sus sobras de pie en la cocina a medianoche. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo eso? ¿Todas las noches? ¿Por qué no simplemente le pedía comida? Él podría ordenar que le prepararan algo. Pero incluso mientras pensaba esto, Rodrigo sabía que jamás se le había ocurrido ofrecérselo. Beatriz era invisible para él. Una función, no una persona. Alguien que hacía que su apartamento estuviera limpio. Punto. La incomodidad creció en su pecho como una planta trepadora. A las 2:30 de la madrugada, escuchó los pasos de Beatriz acercándose al estudio. Ella tocó suavemente a la puerta. «Señor Santillán, he terminado. Me retiro ya». «Espera», Rodrigo se sorprendió a sí mismo diciendo. Se puso de pie y abrió la puerta. «Beatriz, necesito preguntarte algo». Ella lo miró con esos ojos oscuros y cautelosos, las manos entrelazadas frente a su delantal inmaculado. «Sí, señor». Rodrigo buscó las palabras. ¿Cómo formular la pregunta sin que sonara como una acusación? ¿Y por qué le importaba tanto cómo sonara? «La comida que dejo en la cocina», comenzó finalmente. «He notado que... ¿Por qué comes mis sobras?» El color abandonó el rostro de Beatriz. Sus manos se apretaron con más fuerza. Por un momento, Rodrigo pensó que ella simplemente se daría la vuelta y se marcharía, quizás para nunca regresar. Pero Beatriz permaneció allí y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Lo siento mucho, señor Santillán. No volverá a ocurrir. Si desea que renuncie...» «No». Rodrigo la interrumpió, más bruscamente de lo que pretendía. No estoy pidiéndote que renuncies. Solo quiero entender. ¿Por qué no me pediste simplemente que te diera comida?» Beatriz bajó la mirada, estudiando el suelo de madera pulida como si contuviera respuestas. «No quería molestarlo, señor. Usted ya es muy generoso con mi salario. No tengo derecho a pedir más». «Pero claramente necesitas comer», insistió Rodrigo, y había algo en su propia voz que no reconocía. Una suavidad, una preocupación genuina que hacía años no sentía hacia otro ser humano. «¿No tienes suficiente dinero para comida?» El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Beatriz respiró profundo y cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas contenidas en sus ojos. «Mi hija está enferma, señor Santillán. Tiene 24 años. Leucemia. Los tratamientos... Todo el dinero que gano va para los doctores, las medicinas, el hospital.
como aquí porque así ahorro en mi propia comida. Cada peso cuenta. Pensé que las sobras que usted dejaba igual terminarían en la basura, así que su voz se quebró. Lo siento, sé que estuvo mal. Debí haber pedido permiso. Rodrigo sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho con un martillo. Se quedó allí, mirando a esta mujer que durante 3 años había limpiado su hogar en silencio, invisible, mientras luchaba una batalla que él ni siquiera había imaginado. Una hija enferma, tratamientos, sacrificio, y él preocupándose por fusiones empresariales y cotizaciones en bolsa. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó finalmente. Beatriz parpadeó, sorprendida por la pregunta. Natalia, señor. Se llama Natalia. Cuéntame sobre ella. Señor, no quiero quitarle su tiempo. Por favor, dijo Rodrigo, y se dio cuenta de que realmente quería saber. Necesitaba saber. Cuéntame. Beatriz dudó, pero algo en la expresión de Rodrigo debió convencerla. Sus hombros se relajaron apenas un poco. Es maestra de primaria, o lo era antes de enfermarse. Adora a los niños. Siempre soñó con tener una familia grande, pero ahora se detuvo, luchando contra las lágrimas. Los doctores dicen que necesita un trasplante de médula ósea. Yo no soy compatible. Su padre nos abandonó cuando ella era bebé. No tenemos más familia. Estamos en la lista de espera, pero mientras tanto, necesita quimioterapia constante. Los medicamentos son muy costosos. Trabajo aquí y en 2 casas más durante el día. Duermo 4 horas. Pero no me importa. Haría cualquier cosa por mi Natalia. Rodrigo escuchaba y con cada palabra sentía como algo dentro de él se fracturaba. Hacía cuánto tiempo que no escuchaba realmente a otra persona. Hacía cuánto que no veía más allá de sus propias preocupaciones triviales. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó. En 3 años, usted no me contrató para que le contara mis problemas, señor Santillán. Me contrató para limpiar su hogar. Además, agregó con una honestidad desarmante, los ricos tienen sus propias preocupaciones. ¿Por qué habrían de importarles las mías? La frase cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Los ricos tienen sus propias preocupaciones. ¿Cuándo se había vuelto Rodrigo ese tipo de persona? El tipo de persona cuyos empleados asumían que no le importaban como seres humanos. Recordó entonces a su padre, Héctor Santillán, un hombre que había construido la empresa desde cero. Héctor conocía el nombre de cada empleado en la fábrica, preguntaba por sus familias, asistía a bodas y funerales. La riqueza no está en lo que acumulas, Rodrigo, solía decir, sino en lo que compartes y en cómo tratas a quienes te rodean. ¿Cuándo había olvidado Rodrigo esas palabras? ¿Cuándo se había convertido en este hombre hueco que vivía en una torre de cristal, tan aislado que ni siquiera veía el sufrimiento de quien limpiaba sus pisos? Siéntate, dijo de repente. Por favor, Beatriz, siéntate conmigo. Señor, ya es tarde. Por favor. Había algo en su tono, una vulnerabilidad cruda que hizo que Beatriz asintiera lentamente. Se sentaron en la sala de estar, en los sofás italianos de cuero que Rodrigo había comprado porque un decorador dijo que eran esenciales y que resultaban increíblemente incómodos. Cuéntame más sobre Natalia, pidió Rodrigo. ¿Cómo es ella? Y Beatriz habló, al principio con cautela, luego con más confianza. Habló sobre una niña que amaba los girasoles y los libros de poesía, sobre una adolescente que defendía a los estudiantes acosados en la escuela, sobre una joven que se desvelaba preparando clases creativas para sus alumnos de 7 años, sobre una mujer que, incluso enferma, intentaba mantener el humor para no preocupar a su madre. Rodrigo escuchaba, y algo extraordinario sucedía. Las murallas que había construido alrededor de su corazón durante años comenzaban a agrietarse. No era piedad lo que sentía, era reconocimiento.
reconocimiento de humanidad compartida, de dolor que trascendía clases sociales, de amor que no necesitaba riqueza para ser profundo. ¿Cuánto cuesta el tratamiento?, preguntó finalmente. Beatriz lo miró con alarma. Señor Santillán, no estoy contándole esto para pedirle dinero. Por favor, no piense que... No pienso eso, la interrumpió Rodrigo. Pero necesito saber. ¿Cuánto? Beatriz nombró una cifra. Para Rodrigo era lo que gastaba en vino en 3 meses. Para ella era claramente inalcanzable. Voy a ayudarte, dijo simplemente. No puedo aceptar. No te estoy pidiendo. Permiso, Beatriz. Voy a pagar el tratamiento de Natalia, todo. Y vamos a encontrar un donante compatible. Tengo contactos en los mejores hospitales. Esto no es caridad, es... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Es lo correcto. Las lágrimas que Beatriz había contenido finalmente cayeron. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Rodrigo se levantó, incómodo, no sabiendo qué hacer. No era bueno con las emociones. Hacía años que no consolaba a nadie, pero se acercó y, torpemente, puso una mano en el hombro de Beatriz. Todo estará bien, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo creía. Lo que Rodrigo no sabía en ese momento era que esa decisión, tomada en un impulso de humanidad que había olvidado que poseía, cambiaría su vida de maneras que jamás podría haber imaginado. Porque las historias verdaderas nunca son simples, y las conexiones humanas reales siempre llevan consigo complicaciones, revelaciones y verdades que pueden destruirte antes de reconstruirte en alguien mejor. Los días siguientes se desarrollaron con una velocidad vertiginosa. Rodrigo, acostumbrado a dirigir operaciones empresariales complejas, aplicó esa misma eficiencia meticulosa a la situación de Natalia. Hizo llamadas, movió contactos, utilizó cada favor que le debían en el mundo médico. 3 días después de esa conversación nocturna, Natalia estaba siendo admitida en el Instituto Nacional de Oncología, el mejor hospital privado del país. Rodrigo había organizado que la viera el doctor Ernesto Maldonado, considerado el mejor hematólogo de Latinoamérica. Insistió en conocer a Natalia personalmente. Cuando entró a la habitación del hospital ese jueves por la tarde, encontró a una joven delgada, pálida, con un pañuelo de colores cubriendo su cabeza calva, pero con ojos que brillaban con una luz que el dinero no podía comprar. Estaba sentada en la cama, rodeada de libros infantiles, preparando lo que claramente eran materiales para una clase. «Usted debe ser el señor Santillán», dijo Natalia, y su sonrisa era genuina, cálida. «Mi madre me ha contado sobre su increíble generosidad. No sé cómo agradecerle». Rodrigo se sintió extrañamente conmovido. Había esperado gratitud, sí, pero también cierta reverencia, el tipo de tratamiento deferente que recibía constantemente. En cambio, Natalia lo miraba con simple apreciación humana, como si fuera cualquier persona que hubiera hecho algo amable. «No hay nada que agradecer», respondió acercándose. «¿Sigues preparando clases?» «Oh, esto». Natalia miró los libros con afecto. «Los niños de mi clase anterior me escriben cartas. La maestra que me reemplazó es maravillosa, pero algunos estudiantes me extrañan. Les grabo videos con cuentos. No es lo mismo que estar allí, pero es algo». Rodrigo se sentó en la silla junto a la cama. Beatriz observaba desde la esquina de la habitación, sus manos entrelazadas nerviosamente. «Mamá dice que usted le tiene una empresa muy importante», comentó Natalia. «Debe ser fascinante crear algo desde cero, dar empleos a tantas personas». «Ya no la construyo desde cero», admitió Rodrigo. «Mi padre hizo eso, yo solo la mantengo funcionando». «Eso también es importante», dijo Natalia con esa sabiduría particular de quien ha enfrentado la mortalidad. «Mantener vivo el legado de alguien,
honrar su trabajo. Es una forma de amor, ¿no cree? Rodrigo se quedó sin palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que pensaba en la empresa como un legado de amor de su padre y no simplemente como una máquina de generar dinero y estatus? Pasó una hora con Natalia. Ella habló sobre sus estudiantes, sobre los libros que amaba, sobre su sueño de algún día escribir cuentos infantiles. No mencionó la enfermedad, excepto de pasada. No se quejó del dolor o el miedo. Había una fortaleza en ella que Rodrigo raramente había visto, incluso en los ejecutivos más duros que conocía. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Natalia le tomó la mano. «Señor Santillán, ¿puedo decirle algo?» «Por supuesto. Mi madre lleva años hablando de usted, siempre con respeto, pero también con tristeza». «¿Tristeza?» Natalia asintió. Ella decía que usted tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero parecía el hombre más solitario que había conocido, que su apartamento era hermoso, pero sentía como un lugar donde nadie realmente vivía. Solía preguntarse qué lo había lastimado tanto como para construir murallas tan altas alrededor de su corazón. Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo. Miró a Beatriz, quien había bajado la vista, claramente avergonzada de que su hija revelara observaciones tan personales. «Perdóneme, señor Santillán», murmuró Beatriz. «Natalia a veces...» «No», interrumpió Rodrigo, su voz ronca. «Tiene razón. Tu madre tiene razón». Salió del hospital con esas palabras resonando en su mente. El hombre más solitario que había conocido. Era eso lo que veían cuando lo miraban. No un empresario exitoso, sino un hombre fundamentalmente solo. Esa noche, Rodrigo no fue a ninguna reunión de negocios. Canceló una cena importante. En cambio, se quedó en su apartamento y por primera vez en años realmente lo vio. Beatriz tenía razón. Era hermoso pero vacío. Un escaparate, no un hogar. Habitaciones inmaculadas que nadie habitaba. Arte costoso que nadie apreciaba. Espacios diseñados para impresionar, no para vivir. Se sirvió un whisky y se sentó en el balcón, mirando la ciudad, y permitió que los recuerdos que había mantenido cuidadosamente encerrados finalmente emergieran. Su esposa, Lucía. 22 años de matrimonio que terminaron hace 7 años, cuando ella simplemente se cansó de vivir con un fantasma. «Ya no estás aquí, Rodrigo», había dicho el día que se marchó. «Físicamente sí, pero el hombre que amé murió hace años. Solo queda esta cáscara obsesionada con el éxito». Tenía razón, por supuesto. Rodrigo había dejado que la empresa consumiera todo. Cada cena familiar interrumpida por llamadas, cada aniversario olvidado, cada conversación real reemplazada por distracciones con el teléfono. Lucía había intentado llegar a él, pero Rodrigo había construido murallas, ladrillo por ladrillo, hasta que ella simplemente no pudo escalar más. Y su hijo, Mateo, 30 años ahora, viviendo en Barcelona. Habían hablado 3 veces en los últimos 2 años. Conversaciones breves, incómodas, llenas de silencios tensos. Mateo había intentado durante años conectar con su padre, pero Rodrigo nunca tuvo tiempo. Siempre había una reunión más importante, un contrato más crucial. Hasta que Mateo dejó de intentar, Rodrigo bebió su whisky, sintiendo el ardor familiar deslizarse por su garganta. Se había convencido durante años de que la soledad era el precio del éxito, que los hombres como él sacrificaban conexiones personales por logros profesionales, que estaba bien así. Pero encontrarse con Beatriz y Natalia había abierto una fisura en esas justificaciones. Las había visto amarse ferozmente a pesar de tener tan poco. Las había visto enfrentar una enfermedad devastadora con gracia y fortaleza.
y se dio cuenta de cuán vacías eran sus propias victorias empresariales en comparación. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente sobre una reunión temprano en la mañana. Rodrigo lo ignoró. En cambio, abrió sus contactos y buscó un nombre que no había marcado en 18 meses. Mateo. Sus dedos dudaron sobre la pantalla. ¿Qué podría decir después de tanto tiempo? ¿Cómo comenzar a reparar años de negligencia? Pero pensó en Natalia, enfrentando la muerte con valentía. Pensó en Beatriz, sacrificando todo por su hija. Y se dio cuenta de que el verdadero cobarde era él, escondiéndose detrás del trabajo para evitar la vulnerabilidad real que requieren las conexiones humanas. Presionó el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3. Rodrigo casi colgó, convenciéndose de que era muy tarde, que Mateo estaría dormido en Barcelona. Entonces, una voz familiar pero distante. ¿Papá? Y en esa única palabra, Rodrigo escuchó sorpresa, cautela y algo más. Algo que sonaba peligrosamente parecido a la esperanza. Mateo, dijo Rodrigo, y su voz se quebró. Hijo, sé que no tengo derecho a llamar después de tanto tiempo. Sé que he sido un padre terrible, pero necesito decirte algo. Necesito decirte que lo siento. El silencio del otro lado de la línea era denso, cargado de años de dolor y decepción. ¿Estás enfermo?, preguntó finalmente Mateo, y había miedo en su voz. ¿Te está pasando algo? No, respondió Rodrigo. Bueno, sí, algo me está pasando. Estoy despertando. Después de años de estar dormido, finalmente estoy despertando. Y me estoy dando cuenta de todo lo que he perdido, de todo lo que sacrifiqué persiguiendo cosas que no importan, y del hijo maravilloso que aparté porque estaba demasiado ciego para verlo, en que realmente tenía valor. Otro silencio. Luego, la voz de Mateo, más suave ahora. Papá, ¿has estado bebiendo? Rodrigo rió, un sonido áspero. Solo un whisky. Estoy sobrio, Mateo. Quizás más sobrio de lo que he estado en años. Cuéntame sobre tu vida, por favor, quiero saber todo. Tu trabajo, tus amigos, si hay alguien especial, todo lo que me he perdido. Y Mateo lentamente comenzó a hablar. Sobre su trabajo como arquitecto en Barcelona, sobre su novia, Elena, una fotógrafa española que Rodrigo nunca había conocido, sobre los proyectos en los que trabajaba, los lugares que había visitado, los sueños que perseguía. Rodrigo escuchaba, realmente escuchaba, y con cada palabra sentía tanto orgullo como dolor. Orgullo por el hombre increíble en que se había convertido su hijo, a pesar de tener un padre ausente. Dolor por todos los momentos que se había perdido. Hablaron durante 2 horas. Cuando finalmente colgaron, con la promesa de Rodrigo de llamar nuevamente, pronto era pasada la medianoche. Rodrigo se quedó sentado en el balcón, mirando las estrellas apenas visibles sobre el resplandor de la ciudad, y lloró. Lloró por los años perdidos, por las oportunidades desperdiciadas, por el hombre en que se había convertido y el hombre que pudo haber sido. Pero también lloró con algo parecido a la esperanza, porque no era demasiado tarde. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciaría. Las semanas siguientes trajeron cambios que Rodrigo nunca anticipó. Visitaba a Natalia en el hospital casi todos los días. Al principio justificaba las visitas como supervisar que recibiera el mejor cuidado posible. Pero la verdad era más simple y profunda. Disfrutaba su compañía. Natalia tenía una manera de ver el mundo que era refrescante. A pesar de su enfermedad, o quizás debido a ella, encontraba alegría en las cosas más pequeñas. Una flor que Beatriz traía, un cuento que había escrito, una carta de un estudiante. Rodrigo, que había pasado décadas persiguiendo logros monumentales, comenzaba a entender que la verdadera riqueza
existía en estos momentos diminutos. Un martes por la tarde, Rodrigo encontró a Natalia particularmente animada. El doctor Maldonado había compartido noticias esperanzadoras. Habían identificado un posible donante compatible en el registro internacional. Las probabilidades de un trasplante exitoso eran buenas. «Es un milagro», dijo Beatriz llorando de alegría. «Gracias a usted, señor Santillán. Sin su ayuda, nunca hubiéramos podido acceder a estos recursos». Pero Rodrigo sentía algo más complejo que simple satisfacción. Sentía responsabilidad, conexión. Estas mujeres se habían vuelto importantes para él de maneras que no podía explicar completamente. No eran un proyecto de caridad, eran personas que habían entrado en su vida y la habían transformado simplemente siendo ellas mismas. «Beatriz», dijo ese día, después de que Natalia se durmiera, «necesito hacerte una pregunta. ¿Por qué sigues limpiando mi apartamento? He arreglado que no necesites trabajar mientras Natalia recibe tratamiento. Tienes el salario completo». Beatriz lo miró con esos ojos oscuros y serenos. «Porque es mi trabajo, señor Santillán, y porque usted ha sido tan generoso que siento que debo ganarme cada peso que me paga». «No funciona así», dijo Rodrigo con suavidad. «La generosidad no requiere reciprocidad. No es una transacción». «Para usted quizás no», respondió Beatriz. «Pero yo fui criada para pagar mis deudas. Mi madre siempre decía, la dignidad no está en lo que recibes, sino en lo que das». Rodrigo pensó en esas palabras durante el camino a casa. La dignidad no está en lo que recibes, sino en lo que das. Su padre había dicho algo similar. ¿Cuándo se había alejado tanto de esos valores? Esa noche, Rodrigo hizo algo inusual. En lugar de trabajar hasta tarde, preparó la cena. Bueno, intentó prepararla. El resultado fue mediocre, en el mejor de los casos. Pero cuando Beatriz llegó para su turno, encontró la mesa puesta para dos. «Señor Santillán, ¿qué es esto?», preguntó confundida. «Cena», respondió Rodrigo simplemente. «Pensé que tal vez podríamos comer juntos, hablar, como personas, no como empleador y empleada. Si te sientes cómoda, por supuesto». Beatriz dudó, claramente fuera de su zona de confort. Pero algo en la expresión de Rodrigo, una vulnerabilidad genuina, la convenció. Se sentó. La comida era terrible. Rodrigo lo admitió con una risa avergonzada. Beatriz, después de un momento de sorpresa, también rió. Y en ese compartir simple, algo cambió entre ellos. Las barreras formales comenzaron a desmoronarse. «Cuéntame sobre ti», pidió Rodrigo. «No solo sobre Natalia, sobre ti. ¿Quién es Beatriz?». Nadie le había preguntado eso en años. Beatriz habló lentamente al principio, luego con más confianza. Habló sobre crecer en un pueblo pequeño en las montañas, sobre su madre, una partera, que atendía a las mujeres de la comunidad con dedicación inquebrantable, sobre su padre, un carpintero que le enseñó que el trabajo hecho con amor siempre se nota, sobre el hombre que la enamoró a los 18 años, con promesas dulces que se evaporaron cuando nació Natalia. «Me dejó con una bebé de 6 meses», dijo sin amargura, solo aceptación. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía sueños que una familia arruinaría. Durante años lo odié, pero eventualmente me di cuenta de que me había dado el mejor regalo de mi vida, Natalia, y que criarla sola me hizo más fuerte de lo que nunca imaginé que podría ser. «¿Nunca quisiste volver a casarte?», preguntó Rodrigo. «¿Tener más hijos?». Beatriz sonrió con tristeza. «Quizás en otra vida, pero en esta todo mi amor, toda mi energía, todo lo que soy ha sido para Natalia. Ella es mi propósito, mi razón de levantarme cada mañana. Cuando los doctores me dijeron que tenía leucemia, sentí que mi mundo se derrumbaba, porque si la pierdo,
Su voz se quebró. Si la pierdo, no sé quién soy sin ella. Rodrigo extendió la mano sobre la mesa y después de un momento de duda, tomó la mano de Beatriz. El contacto era simple, humano, sin ninguna otra intención que ofrecer consuelo. «No la vas a perder», dijo con una convicción que sorprendió a ambos. «Vamos a luchar con todo lo que tenemos. Y Natalia es fuerte, la he visto, tiene tu fortaleza». Beatriz apretó su mano y en sus ojos brillaban lágrimas, incontenidas. «Gracias, señor Santillán, no solo por el dinero o los doctores, gracias por verme, por vernos como personas. No sabe cuánto significa eso». Esa noche marcó un cambio fundamental en la relación entre Rodrigo y Beatriz. Las líneas entre empleador y empleada se volvieron borrosas, reemplazadas por algo más parecido a una amistad genuina. Rodrigo comenzó a llegar más temprano a casa. Beatriz comenzó a quedarse un poco más, no para limpiar, sino para conversar. Hablaban sobre todo. Sobre la infancia de Rodrigo como hijo de un empresario dedicado pero cariñoso. Sobre cómo su padre había muerto de un infarto repentino cuando Rodrigo tenía 32 años, dejándolo a cargo de una empresa que no estaba seguro de poder dirigir. Sobre cómo el miedo al fracaso lo había convertido en un hombre obsesionado con el control, con el éxito, con demostrar que era digno del legado de su padre. «Nunca fue suficiente», admitió Rodrigo una noche. No importaba cuánto creciera la empresa, cuántos contratos conseguía, cuánto dinero ganaba. Siempre sentía que no estaba a la altura de mi padre, que si bajaba la guardia, aunque fuera un momento, todo se derrumbaría. Así que trabajé más duro, alejé a mi esposa, descuidé a mi hijo, sacrifiqué todo lo que importaba, persiguiendo una aprobación que nunca podría recibir, porque el hombre de quien la buscaba estaba muerto. Beatriz escuchaba con esa atención completa que había perfeccionado a lo largo de años de dinero. «Escuchar a Natalia. Su padre estaría orgulloso de usted, señor Santillán», dijo finalmente. «No por la empresa o el dinero, sino por esto, por aprender a ser humano nuevamente, por elegir conectar en lugar de controlar. Eso requiere más valentía que cualquier negocio exitoso». Rodrigo sintió algo moverse en su pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo veía realmente? No al empresario exitoso, no al millonario, sino al hombre con miedos y arrepentimientos y un anhelo profundo de conexión que había enterrado bajo capas de ambición. «Llámame Rodrigo», dijo de repente. «Por favor, señor Santillán, me hace sentir como mi padre, y no soy él. Estoy tratando de ser alguien mejor». Beatriz sonrió, y había una calidez en esa sonrisa que Rodrigo sintió hasta los huesos. «Rodrigo», repitió probando el nombre. «Está bien, pero solo cuando no estemos en un contexto de trabajo oficial». «Ya no hay contexto de trabajo oficial entre nosotros», dijo Rodrigo. «Eres mi amiga, Beatriz. Si me permites llamarte así». «Me gustaría eso», respondió ella con suavidad. El trasplante de médula ósea estaba programado para dentro de 3 semanas. El donante, un joven alemán que había accedido generosamente a ayudar a una extraña al otro lado del mundo, llegaría a la ciudad para el procedimiento. El doctor Maldonado era optimista, pero también honesto sobre los riesgos. «Es una cirugía seria», explicó en una reunión con Rodrigo y Beatriz. «Las probabilidades de éxito son buenas, pero existen complicaciones posibles. Rechazo del injerto, infecciones, enfermedad de injerto contra huésped. Natalia necesitará estar en aislamiento durante semanas después del trasplante. Será un proceso largo y difícil». «Pero sobrevivirá», dijo Beatriz, y era más una afirmación que una pregunta, como si su fe pudiera hacer que fuera verdad. «Si todo sale bien, sí», respondió el doctor con cuidado. «Tiene todas las posibilidades a su favor. Es
En joven, respondió bien a la quimioterapia preparatoria y tiene un sistema de apoyo excepcional. Miró significativamente a Rodrigo. El apoyo emocional y financiero que ha recibido ha mejorado dramáticamente su pronóstico. El estrés afecta el sistema inmunológico. Poder enfocarse en sanar en lugar de preocuparse por facturas médicas marca una diferencia real. Rodrigo sintió una satisfacción profunda ante esas palabras. Finalmente, su dinero estaba haciendo algo que realmente importaba. Y no construyendo su ego o impresionando a socios comerciales, sino salvando una vida. Esa tarde, cuando visitó a Natalia, la encontró sentada en la cama del hospital, escribiendo en un cuaderno de espiral. Levantó la vista cuando él entró, y su sonrisa era radiante a pesar de la palidez de su rostro. «Rodrigo», dijo, y él sintió un placer cálido al escuchar su nombre sin el formal «señor». «Estaba escribiendo sobre usted». «¿Sobre mí?», preguntó sorprendido. «¿Por qué?». «Estoy escribiendo un cuento para mis estudiantes», explicó Natalia, «sobre un rey que tenía un castillo lleno de tesoros, pero estaba solo. Y sobre cómo una familia de pájaros construyó un nido en su ventana y el rey aprendió que la verdadera riqueza no es lo que guardas, sino lo que compartes». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué pasa con el rey al final?». «Abre las ventanas de su castillo», dijo Natalia simplemente. «Deja entrar el mundo y descubre que nunca estuvo realmente solo. Solo estaba encerrado. Se sentó en la silla junto a su cama, profundamente conmovido. Es un cuento hermoso. Es una historia verdadera», respondió Natalia. «Usted ha cambiado, Rodrigo. Mi madre lo nota. Dice que hay luz en sus ojos ahora, que parece más joven, más vivo». «Tu madre es muy perceptiva», dijo Rodrigo con una sonrisa. «Sí, he cambiado. Ustedes dos me han cambiado. Me han recordado quién solía ser, quién quiero ser». Natalia cerró su cuaderno y lo miró con esos ojos sabios que parecían demasiado maduros para su edad. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?». «Por supuesto. ¿Por qué nunca tuvo más hijos después de Mateo? Mamá dice que se divorció hace años». Era una pregunta directa, del tipo que solo alguien enfrentando su propia mortalidad se atrevería a hacer. Rodrigo consideró sus palabras cuidadosamente. «Porque fue un mal padre para el hijo que tuve», respondió con honestidad brutal. «¿Cómo podría justificar tener más cuando no estuve presente para él? Primero, además, después del divorcio me convencí de que no era capaz de amar, que algo en mí estaba roto. Así que dejé de intentarlo. Pero sí es capaz de amar», dijo Natalia con suavidad. «Lo veo en la manera en que cuida de nosotras, en cómo habla con mi madre, en cómo está reconstruyendo su relación con Mateo». Rodrigo parpadeó con sorpresa. «¿Beatriz te contó sobre eso?». «Por supuesto. Mamá y yo nos contamos todo. Ella está muy feliz de que esté reconectando con su hijo. Dice que un hombre que puede admitir sus errores y trabajar para enmendarlos es raro y valioso». «Tu madre es demasiado generosa en su evaluación», murmuró Rodrigo. «Mi madre ve a las personas claramente», corrigió Natalia. «Es su don. Ve más allá de las máscaras que todos usamos. Y ella lo ve a usted, Rodrigo. Realmente lo ve». Había algo en la manera en que Natalia dijo eso, una inflexión particular, que hizo que Rodrigo la mirara más atentamente. Pero antes de que pudiera analizar qué significaba, una enfermera entró para administrar medicamentos y el momento pasó. Esa noche, sin embargo, las palabras de Natalia resonaban en la mente de Rodrigo. «Ella lo ve a usted, Rodrigo. Realmente lo ve». ¿Cuándo había comenzado Beatriz a ser más que una empleada? ¿Más que una amiga? ¿Cuándo había comenzado a anticipar sus conversaciones nocturnas con una emoción que no sentía en años?
¿Cuándo había empezado a notar la manera en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, o cómo se mordía el labio inferior cuando estaba pensando profundamente? Rodrigo se sirvió un whisky y se sentó en el balcón, pero por primera vez en semanas, el alcohol no le atraía. Lo dejó sin tocar y en cambio se quedó mirando las luces de la ciudad, pensando. Tenía 52 años. Beatriz tenía 43. Venían de mundos completamente diferentes. Él era su empleador. Había 100 razones por las que cualquier sentimiento más profundo sería inapropiado, complicado, potencialmente desastroso. Pero el corazón, Rodrigo estaba descubriendo, no se preocupaba por la lógica. La noche antes del trasplante de Natalia, Rodrigo no podía dormir. Se levantó a las 2 de la madrugada y condujo hasta el hospital. Los guardias de seguridad lo conocían ya, lo dejaron pasar sin preguntas. Encontró a Beatriz en la sala de espera del piso de oncología, sola, con el rostro entre las manos. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan completamente agotada, que algo en el pecho de Rodrigo se apretó dolorosamente. «Beatriz», dijo suavemente. Ella levantó la vista bruscamente, sorprendida. Tenía los ojos rojos de llorar. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?» «No podía dormir», admitió sentándose junto a ella. «Seguía pensando en mañana, en Natalia, en ti». Beatriz intentó sonreír, pero fracasó. «Estoy aterrada», susurró. «Sé que el doctor dice que las probabilidades son buenas. Sé que hemos hecho todo lo posible. Pero es mi bebé, Rodrigo, mi única hija. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si la pierdo?» Rodrigo hizo lo único que pudo. La abrazó. Beatriz se tensó por un momento. Luego se derrumbó contra él, sollozando. Él la sostuvo, acariciando su cabello, murmurando palabras de consuelo que probablemente no significaban nada, pero que esperaba transmitieran lo que sentía, que no estaba sola, que la tenía, que lucharían juntos. Se quedaron así durante mucho tiempo. Eventualmente, los sollozos de Beatriz se calmaron. Se apartó ligeramente, limpiándose las mejillas, con vergüenza. «Lo siento, no debí». «No te disculpes», interrumpió Rodrigo. «Nunca te disculpes por sentir, por ser humana». Beatriz lo miró, y había algo en su expresión que hizo que el corazón de Rodrigo latiera más rápido. «¿Cuándo te volviste tan sabio?», preguntó con una sonrisa trémula. «Cuando conocí a 2 mujeres extraordinarias que me enseñaron a ver más allá de mi propio ombligo», respondió, y no estaba bromeando. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de cosas no dichas. Rodrigo podía sentir el calor del cuerpo de Beatriz cerca del suyo. Podía oler el aroma suave de su champú. Podía ver cada detalle de su rostro en la luz tenue de la sala de espera. Y se dio cuenta de que se estaba enamorando. Era la cosa más inesperada, más inconveniente, más perfecta que le había sucedido en años. Pero este no era el momento. Natalia enfrentaba una cirugía importante en horas. Beatriz necesitaba su apoyo como amigo, no complicaciones románticas que podrían hacer todo más difícil. Así que Rodrigo se tragó las palabras que querían escapar y en cambio dijo: «¿Quieres que me quede contigo hasta que amanezca? Puedo estar aquí, si quieres». Beatriz asintió y la gratitud en sus ojos era casi dolorosa de ver. «Me gustaría eso. Gracias». Se quedaron en la sala de espera juntos, a veces hablando en voz baja, a veces simplemente sentados en silencio compartido. Rodrigo le contó historias de Mateo cuando era niño. Beatriz compartió recuerdos de Natalia aprendiendo a caminar, a leer, a soñar. Cuando amaneció, entraron juntos a la habitación de Natalia. Ella estaba despierta, pálida pero serena. «Sabía que vendrías», le dijo a Rodrigo. «Ambos. No nos perderíamos esto por nada», respondió él.
Natalia los miró a ambos, a su madre y al hombre que se había convertido en algo parecido a familia en tan corto tiempo. «Quiero que me prometan algo», dijo. «Pase lo que pase hoy. No hables así», comenzó Beatriz. Pero Natalia levantó una mano. «Mamá, por favor, necesito decir esto». Tomó aire. «Si algo sale mal, quiero que se cuiden mutuamente, ustedes dos. Rodrigo, prométeme que cuidarás de mi madre, que no la dejarás hundirse en la tristeza. Mamá, prométeme que dejarás que alguien te cuide por una vez, que no cargarás todo sola». «Natalia, vas a estar bien», dijo Rodrigo con firmeza. «Vas a salir de esta cirugía y vas a sanar y vas a volver a enseñar y vas a escribir todos esos cuentos que planeas. Pero sí, te prometo, siempre cuidaré de tu madre, como cuidaré de ti». Beatriz no podía hablar a través de las lágrimas, solo asintió. El equipo médico entró entonces para preparar a Natalia para la cirugía. Rodrigo y Beatriz tuvieron que salir. Dieron a Natalia un último beso, un último abrazo, un último «te amo», antes de que las puertas dobles de la sala de operaciones se cerraran entre ellos. Luego comenzó la espera. 6 horas, había dicho el doctor Maldonado. Posiblemente 8. El trasplante de médula ósea era un procedimiento delicado que no podía apresurarse. Rodrigo había enfrentado negociaciones tensas, juntas de accionistas hostiles, crisis empresariales que amenazaban con destruir todo lo que su padre había construido. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con la agonía de esperar mientras la vida de alguien que amaba pendía en el balance. Porque eso era lo que Natalia se había vuelto para él. No solo la hija de su empleada, no solo un proyecto de caridad. La amaba. Amaba su espíritu indomable, su sabiduría precoz, su capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad de una enfermedad terminal, y amaba a Beatriz. Dios, cómo la amaba. La amaba con una intensidad que no había sentido desde que era un joven enamorado de Lucía décadas atrás. Pero esto era diferente, más profundo, más maduro, basado no en pasión juvenil, sino en respeto genuino, admiración y una conexión que trascendía clase o circunstancia. Las horas se arrastraban como años. Rodrigo mantuvo a Beatriz cerca, sosteniéndola cuando temblaba, trayéndole café que no bebía, simplemente estando presente de todas las maneras que importaban. A las 4 de la tarde, el doctor Maldonado finalmente emergió de la sala de operaciones. Su expresión era cuidadosamente neutral, imposible de leer. Beatriz se levantó de un salto, aferrándose al brazo de Rodrigo. «¿Doctor?» Maldonado se quitó la mascarilla quirúrgica y entonces sonrió. «El trasplante fue exitoso. Natalia está en recuperación. Los próximos días serán críticos, pero el injerto se implantó bien. Respondió mejor de lo que esperábamos. Es una joven muy fuerte». Beatriz se derrumbó. Rodrigo la atrapó, sosteniéndola mientras lloraba de alivio tan intenso que era casi dolor. Él también sentía lágrimas en sus propios ojos. «¿Cuándo podemos verla?», preguntó. «Estará bajo observación intensiva durante las próximas 24 horas. Después pueden visitarla brevemente. Pero recuerden, estará muy débil. Su sistema inmunológico esencialmente ha sido destruido y reconstruido. Necesitará estar en aislamiento durante semanas. Nada de contacto físico. Máscaras y batas obligatorias. El menor germen podría ser mortal». «Entendemos», dijo Rodrigo. «¿Pero sobrevivirá?». Maldonado sonrió con más calidez. «Si sigue respondiendo así, tiene todas las posibilidades de una recuperación completa. No puedo prometer que no habrá complicaciones, pero por ahora, las noticias son tan buenas como podrían ser». Cuando el doctor se fue, Rodrigo y Beatriz se quedaron solos en la sala de espera. Ella lo miró y en sus ojos había algo más que gratitud.
algo que hizo que el corazón de Rodrigo se acelerara. «Me salvaste», susurró. «Salvaste a mi hija. Salvaste mi vida». «No», respondió Rodrigo con suavidad. «Ustedes me salvaron a mí. Me salvaron de una vida vacía. Me recordaron cómo sentir, cómo amar, cómo ser humano». Beatriz levantó una mano y tocó su mejilla, un gesto tan tierno que Rodrigo sintió que se rompería. Rodrigo, pero lo que sea que iba a decir, se perdió cuando él se inclinó y la besó. Era un beso suave, tentativo, lleno de pregunta. Beatriz se congeló por un momento. Luego respondió, sus labios moviéndose contra los de él con una dulzura que le quitó el aliento. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Lo siento», dijo Rodrigo. «No debí. Este no es el momento». «No te disculpes», interrumpió Beatriz, eco de sus propias palabras de antes. «Nunca te disculpes por sentir, por ser humano». Sonrieron al reconocimiento mutuo. Luego Beatriz se acurrucó contra su pecho y Rodrigo la envolvió en sus brazos y se quedaron así mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Natalia luchó contra infecciones menores, momentos de fiebre que aterrorizaban a todos, pero cada vez su cuerpo respondía, cada vez su nuevo sistema inmunológico se fortalecía un poco más. Rodrigo y Beatriz se turnaban visitándola a través del cristal de la sala de aislamiento, hablándole a través del intercomunicador, sosteniendo dibujos y mensajes contra la ventana. Natalia, incluso débil, incluso luchando, seguía siendo la misma alma luminosa. Dibujaba, escribía, grababa videos para sus estudiantes y lentamente, milagrosamente, comenzó a sanar. Durante este tiempo, la relación entre Rodrigo y Beatriz evolucionó. No se apresuraron, no podían, con Natalia en una situación tan delicada, pero compartían momentos robados, conversaciones profundas, besos suaves, en rincones del hospital donde nadie los veía. Rodrigo nunca había sentido algo así. Con Lucía había habido pasión, pero también presión. Presión para ser el esposo perfecto, el proveedor perfecto, para cumplir expectativas que eventualmente lo sofocaron. Con Beatriz solo había aceptación. Ella lo veía, con todas sus fallas y fracasos, y lo amaba de todos modos. «¿Qué pasa si esto no funciona?», preguntó Beatriz una noche acurrucada contra él en el balcón de su apartamento, que ya no se sentía tan vacío. «Somos tan diferentes, Rodrigo. Venimos de mundos completamente distintos». «Los mundos no importan», respondió él, besando su cabeza. «Las personas importan, y te amo. Amo quién eres, amo tu fortaleza, amo tu compasión, amo cómo me haces querer ser mejor». «Te amo también», susurró Beatriz. «Pero tengo miedo de que esto sea solo un momento, que cuando Natalia se recupere, volverás a tu vida y nosotros volveremos a ser invisibles». Rodrigo la giró para que lo mirara directamente. «Beatriz, escúchame, no eres invisible. Nunca vuelvas a pensar eso. Eres lo más real que me ha pasado en décadas. Tú y Natalia han transformado mi vida. No voy a ninguna parte, a menos que quieras que me vaya». «No», dijo ella rápidamente. «No quiero que te vayas. Quiero intentarlo. Quiero ver a dónde nos lleva esto». «Entonces, eso haremos», prometió Rodrigo. «Lo intentaremos, juntos». Un mes después del trasplante, Natalia fue trasladada de cuidados intensivos a una habitación regular. Todavía estaba débil, todavía necesitaba precauciones estrictas contra infecciones, pero estaba mejorando visiblemente cada día. El doctor Maldonado era cautelosamente optimista. «El injerto está funcionando maravillosamente. Su conteo de células sanguíneas es excelente. Si continúa así, podría estar en casa en 6 semanas. Tendrá que seguir siendo cuidadosa. Por supuesto, nada de lugares públicos concurridos, mucha higiene.
Chequeos regulares, pero las perspectivas son muy buenas. Rodrigo y Beatriz se abrazaron al escuchar las noticias, llorando de alivio y alegría. Esa tarde, cuando visitaron a Natalia, finalmente pudieron entrar a su habitación sin barreras de cristal. Todavía con máscaras y batas, pero podían estar cerca de ella, tocarla, abrazarla por primera vez en semanas. Natalia los miró a ambos con una sonrisa sabia. «Ustedes dos están juntos ahora, ¿verdad?», dijo sin rodeos. Beatriz se sonrojó. Rodrigo rió. «Eres demasiado perceptiva para tu propio bien», dijo. «Lo supe desde el principio», respondió Natalia. «La manera en que se miraban. Mamá nunca había brillado así con nadie. Y tú, Rodrigo, finalmente parecías un hombre que había encontrado su hogar. Tu aprobación es importante para nosotros», dijo Beatriz seriamente. «Si te hace sentir incómoda...» «Incómoda», Natalia la interrumpió. «Mamá, he pasado toda mi vida viéndote sacrificarte por mí, viéndote poner tus propias necesidades al final, viéndote sola. Finalmente encontraste a alguien que te ve, que te valora, que te ama de la manera en que mereces ser amada. ¿Cómo podría eso hacerme sentir algo más que feliz?». Beatriz lloró, abrazando a su hija con cuidado de no lastimarla. «Te amo tanto», murmuró. «Todo lo que he hecho, todo lo que soy, es por ti. Lo sé, mamá. Y ahora es mi turno de cuidarte a ti, de asegurarme de que seas feliz», miró a Rodrigo. «Cuida de ella, hazla feliz». «Lo prometo», dijo Rodrigo, y nunca había dicho nada con más seriedad. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que su historia estaba a punto de enfrentar una prueba que pondría en cuestión todo lo que habían construido. Porque el pasado nunca realmente muere, y los secretos siempre encuentran una manera de salir a la luz. 2 semanas después, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Su exesposa, Lucía, no habían hablado en más de 2 años. El divorcio había sido civilizado pero distante. Habían dividido propiedades, firmado papeles y seguido caminos separados sin mirar atrás. «Rodrigo», dijo su voz familiar pero extraña, «necesito verte. Es sobre Mateo». El corazón de Rodrigo se apretó con miedo. «¿Qué pasa? ¿Está bien?» «Está bien físicamente», respondió Lucía. «Pero hay algo que necesitas saber. Algo que debí haberte dicho hace años». Se encontraron en un café neutral, un lugar público donde las emociones podrían mantenerse bajo control. Lucía se veía bien, más feliz de lo que Rodrigo la recordaba. Había una paz en sus ojos que nunca tuvo cuando estaban casados. «Te ves bien», dijo honestamente. «Tú también», respondió ella. «Diferente, más presente. He escuchado rumores sobre tus cambios, sobre que te has vuelto más humano». Rodrigo rió secamente. «¿Tan terrible era antes?». «No terrible», dijo Lucía con suavidad. «Solo perdido. Pero no estoy aquí para revisar viejas heridas. Estoy aquí porque Mateo me llamó, me contó que han estado reconectando, que hablaron sobre errores pasados». «Sí», confirmó Rodrigo. «Estoy tratando de ser el padre que debía haber sido». Lucía asintió, mirando su café sin beberlo. «Hay algo que nunca te dije, algo que juré que me llevaría a la tumba, pero Mateo está considerando casarse, y antes de que forme su propia familia, creo que merece saber la verdad completa, y tú también». Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. «¿Qué verdad?». Lucía levantó la vista y había lágrimas en sus ojos. «Cuando Mateo tenía 5 años, tuve un aborto espontáneo. Estaba embarazada de 3 meses. Era una niña. Íbamos a llamarla Sofía». Rodrigo se quedó helado. Nunca supo. Lucía nunca le había dicho. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque estabas en Japón cerrando el contrato Yamamoto», respondió Lucía.
y no había acusación en su voz, solo tristeza. Te llamé. Te dije que había tenido un accidente menor, que estaba bien. Y me preguntaste si necesitabas volver a casa. Te dije que no, porque sabía lo importante que era ese contrato para ti y porque ya estaba aprendiendo a no necesitarte. Las palabras golpearon a Rodrigo como puñetazos. Recordaba esa llamada. Recordaba el alivio que sintió cuando Lucía dijo que estaba bien, que podía quedarse en Japón. Recordaba volver a casa 3 días después, exhausto pero triunfante, con un contrato que había asegurado el futuro de la empresa. Nunca notó que Lucía estaba diferente. Más callada, más distante. Asumió que era el cansancio normal de ser madre de un niño de 5 años. Lucía comenzó, pero las palabras se atragantaban en su garganta. Perdí a nuestra hija sola, continuó Lucía, las lágrimas cayendo ahora. En un hospital, con solo enfermeras extrañas a mi alrededor, sostuve esa pequeña vida que nunca llegó a ser y me despedí de ella sin ti. Y en ese momento supe que nuestro matrimonio estaba muerto, porque si no podía contar contigo en el peor momento de mi vida, ¿de qué servía estar casada? Rodrigo sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. El café, la gente alrededor, todo se volvió borroso excepto el rostro de Lucía y las palabras que lo estaban destrozando. ¿Por qué nunca me lo dijiste después?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué llevaste esto sola durante todos estos años? Porque tenías razón en una cosa, respondió Lucía. No estabas realmente allí, no como esposo, no como padre. ¿Qué sentido tenía hacerte cargar con culpa por algo que no podías cambiar? Seguí adelante, crié a Mateo, intenté salvar nuestro matrimonio, pero siempre había un fantasma entre nosotros, la hija que perdí, el momento en que necesité a mi esposo y no estuvo. Rodrigo enterró el rostro entre sus manos. Todo lo que había estado reconstruyendo en su vida, toda la paz que había encontrado, se sentía ahora contaminado por esta verdad terrible. Lo siento, susurró. Dios, Lucía, lo siento tanto. Lo sé, dijo ella, y su voz era gentil ahora. Puedo verlo. El hombre que eres ahora probablemente habría dejado todo para estar conmigo, pero el hombre que eras entonces no podía, y ambos tuvimos que vivir con eso. Mateo sabe, se lo dije ayer. Él lo tomó difícilmente. Está procesándolo. Por eso necesitaba que tú lo supieras también, para que puedan hablar de esto, para que puedan sanar juntos. Rodrigo asintió, apenas capaz de respirar a través del peso en su pecho. ¿Hay algo más?, preguntó, aunque no estaba seguro de poder soportar más revelaciones. Lucía dudó, luego negó con la cabeza. Solo esto. Estoy feliz ahora, Rodrigo. Me volví a casar hace 2 años. Fernando es un buen hombre, simple, presente, ahí cuando lo necesito. No tenemos mucho dinero, pero tenemos algo que tú y yo nunca tuvimos. Tenemos presencia mutua. Se inclinó hacia adelante. Y he oído que tú también has encontrado a alguien. Una mujer llamada Beatriz. Rodrigo levantó la vista bruscamente. ¿Cómo? Mateo mencionó que habías estado pasando tiempo en hospitales. Hice algunas preguntas discretas. Lucía sonrió sin malicia. Me alegro por ti. Genuinamente, todos merecemos segundas oportunidades. Solo no cometas los mismos errores, Rodrigo. No la alejes. No conviertas el trabajo en más importante que la vida. No esperes hasta que sea demasiado tarde para estar presente. Se despidieron en la puerta del café. Lucía lo abrazó, un gesto de perdón y cierre antes de marcharse. Rodrigo se quedó solo en la acera, sintiendo que el mundo había girado sobre su eje. Tenía una hija que nunca conoció, una hija que murió antes de nacer. Sofía. El nombre resonaba en su mente como una campana de dolor. Su teléfono vibró.
Un mensaje de Beatriz. Natalia pregunta por ti. ¿Vienes esta tarde? Rodrigo miró el mensaje, sintiendo el peso de todas sus decisiones pasadas. Podría hacer lo que siempre había hecho: enterrar el dolor, fingir que estaba bien, seguir adelante sin procesar la emoción. O podría hacer algo diferente, algo que el viejo Rodrigo nunca habría hecho. Podría ser honesto, podría ser vulnerable, podría pedir ayuda. Marcó el número de Beatriz. ¿Hola?, respondió ella, y solo escuchar su voz hizo que algo en el pecho de Rodrigo se aflojara. «Beatriz», dijo, y su voz se quebró. «Necesito verte, necesito hablar. Algo pasó, y no sé cómo manejarlo solo». «¿Dónde estás?», preguntó inmediatamente, todo negocio, toda atención enfocada. «Voy para allá». «No, yo voy al hospital, pero ¿podemos hablar en privado antes de ver a Natalia?» «Por supuesto, te espero en la cafetería del sótano, nadie va allí». Rodrigo condujo al hospital con lágrimas nublando su visión. Tuvo que detenerse 2 veces para componerse. Cuando finalmente llegó, encontró a Beatriz esperándolo en una mesa de la esquina de la cafetería casi vacía. Ella se levantó al verlo, y su expresión cambió de preocupación a alarma cuando vio su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó, tomando sus manos, y Rodrigo le contó todo, sobre Lucía, sobre el embarazo que nunca supo, sobre Sofía, la hija que nunca conoció, sobre estar en Japón cerrando un contrato mientras su esposa perdía a su bebé sola, sobre cada fracaso, cada momento de ausencia, cada vez que eligió el trabajo sobre la vida. Beatriz escuchó sin interrumpir, sosteniendo sus manos, dejándolo desahogarse. Cuando terminó, Rodrigo estaba llorando abiertamente, sin importarle quién pudiera verlo. «Soy un monstruo», susurró. «¿Cómo pude no saber? ¿Cómo pude ser tan ciego, tan egoísta, tan completamente ausente?» «No eres un monstruo», dijo Beatriz firmemente. «Eras un hombre perdido. Un hombre que enterró su humanidad en el trabajo porque era más fácil que enfrentar emociones reales. Pero Rodrigo, mírate ahora. Estás sintiendo, estás presente, estás aquí, llorando por una hija que nunca conociste. Eso no es ser un monstruo, es ser finalmente humano. No merezco tu comprensión», dijo. «Rodrigo, no merezco esta segunda oportunidad. Nadie merece nada», respondió Beatriz. «La vida no funciona así. Las segundas oportunidades no se ganan, se dan y se reciben. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la tuya?». Rodrigo la miró a través de sus lágrimas. «No lo sé, me siento paralizado, como si cada decisión que tome vaya a ser equivocada». «Entonces empecemos con algo simple», dijo Beatriz. «¿Amas a tu hijo?». «Sí, más de lo que puedo expresar. ¿Quieres reparar esa relación?». «Desesperadamente». «Entonces llámalo, hablen sobre Sofía, lloren juntos, sanen juntos». Beatriz apretó sus manos. «Y Rodrigo, sobre nosotros». El corazón de Rodrigo se detuvo. «Entendería si esto es demasiado», dijo rápidamente. «Si mi pasado, mis fracasos, son demasiado equipaje para cargar». «Escúchame», lo interrumpió Beatriz. «Todos tenemos pasados, todos tenemos arrepentimientos. Yo me quedé con un hombre que no me amaba porque tenía miedo de estar sola. Trabajé hasta el 1902. Agotamiento en lugar de pedir ayuda porque mi orgullo me lo impedía. Nadie es perfecto, Rodrigo, pero lo que importa es quiénes somos ahora. Y ahora eres el hombre que salvó a mi hija. El hombre que me ve como una persona, no como una empleada. El hombre que está intentando, realmente intentando, ser mejor. Ese es el hombre que amo». «¿Todavía me amas?», preguntó Rodrigo, apenas atreviéndose a creerlo. «Incluso sabiendo todo esto». «Especialmente sabiendo todo esto», respondió Beatriz.
Porque ahora te conozco completamente, no solo al empresario exitoso o al benefactor generoso, conozco al hombre herido que está aprendiendo a sanar. Y ese hombre es alguien a quien vale la pena amar. Rodrigo la besó entonces, allí en la cafetería del hospital, sin importarle quién pudiera ver. La besó con gratitud, con alivio, con un amor tan profundo que casi lo asustaba. Cuando se separaron, Beatriz le limpió las lágrimas con sus pulgares. Ahora, dijo prácticamente, vas a ir al baño, lavarte la cara y componerte. Luego vamos a subir a ver a Natalia, quien te preguntará qué está mal porque te lee como un libro. Y vas a decidir si quieres compartir esto con ella o no. Y después vas a llamar a tu hijo. ¿Entendido? Rodrigo rió a través de sus lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan mandona? Siempre lo he sido, respondió Beatriz con una sonrisa. Solo que antes estaba demasiado ocupada siendo invisible para que lo notaras. Hicieron exactamente como Beatriz sugirió. Rodrigo se lavó la cara, se compuso lo mejor que pudo y subieron juntos a ver a Natalia. Como Beatriz predijo, Natalia inmediatamente notó que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose en la cama con preocupación. Rodrigo, has estado llorando. Rodrigo miró a Beatriz, quien asintió alentadoramente. Tomó aire profundo y le contó a Natalia la historia de Sofía. Cuando terminó, Natalia tenía lágrimas en sus propios ojos. Tenías una hija, susurró. Una hermana para Mateo que nunca llegó a ser. Sí, y te sientes culpable por no haber estado allí. Más que culpable, me siento destruido. Como si cada cosa buena que he hecho desde entonces esté contaminada por ese fracaso fundamental. Natalia consideró esto. Luego habló con esa sabiduría que siempre lo sorprendía. Mi maestra de literatura solía decir que las personas no son sus peores momentos, que somos la suma de todas nuestras acciones, buenas y malas. Sí, fallaste a tu esposa en su momento de mayor necesidad. Eso es terrible y real, pero también me salvaste cuando estaba muriendo. Diste a mi madre esperanza cuando no tenía ninguna. Estás reconstruyendo tu relación con Mateo. Esas cosas también son reales. Se inclinó hacia adelante. No puedes cambiar el pasado, Rodrigo. Solo puedes honrarlo aprendiendo de él. ¿Volverías a cometer ese error ahora? ¿Elegirías un contrato de negocios sobre alguien que amas? Nunca, dijo Rodrigo con convicción absoluta. Nunca más. Entonces has aprendido, has crecido, has cambiado. Natalia tomó su mano. Permite sentir el dolor. Llora por Sofía, llora por los años perdidos, pero no dejes que esa culpa te paralice. Úsala como combustible para ser mejor, para estar presente, para amar completamente mientras puedas. Rodrigo abrazó a Natalia, cuidadoso de no lastimarla, maravillado de cómo esta joven, que había enfrentado la muerte, podía tener tanta claridad sobre la vida. Esa noche, Rodrigo llamó a Mateo. Fue una de las conversaciones más difíciles de su vida. Mateo estaba enojado, herido, luchando con la revelación sobre Sofía y lo que significaba sobre su infancia. Todo este tiempo mamá estaba cargando ese dolor, dijo Mateo, su voz temblando. Y yo nunca lo supe, nunca la vi llorar, nunca supe que tenía una hermana. Lo sé, respondió Rodrigo. Y lamento profundamente no haber estado allí, para tu madre, para ti, para Sofía. ¿Cómo pudiste no saberlo, papá?, preguntó Mateo, y había verdadero desconcierto en su voz. ¿Cómo puedes estar tan ausente de tu propia vida? No tengo excusa, admitió Rodrigo. Solo miedo, miedo de no ser suficiente, de fallarle a mi padre, de perder todo lo que él construyó. Así que trabajé, y usé ese trabajo como escudo contra la intimidad real, contra la vulnerabilidad.
contra todo lo que me hacía sentir demasiado. Hubo un largo silencio. «Estoy tratando de perdonarte», dijo finalmente Mateo. «Mamá dice que has cambiado, que has encontrado el amor otra vez, que estás siendo el hombre que siempre debiste ser. Quiero creerlo, pero es difícil». «Lo sé», dijo Rodrigo. «Y no te estoy pidiendo perdón inmediato, solo una oportunidad para conocerte, para ser tu padre, si me lo permites. No el padre que debía haber sido cuando tenías 5 o 10 o 15 años. Ese tiempo se fue, pero el padre que puedo ser ahora, para las etapas que quedan». «¿Vendrías a Barcelona?», preguntó Mateo abruptamente. «Para conocer a Elena, para ver mi vida aquí, para intentar». «Iría mañana si me lo permites», respondió Rodrigo sin dudar. «Dame 2 semanas para preparar a Elena. Ella sabe sobre nuestro pasado complicado, pero quiero que sea especial, que tengamos tiempo de verdad juntos». «2 semanas», acordó Rodrigo. «Estaré allí, te lo prometo». Cuando colgaron, Rodrigo se sintió agotado, pero también, extrañamente, esperanzado. Las cosas no estaban arregladas, pero estaban avanzando, y eso era más de lo que había tenido en años. Los días siguientes fueron de cambios sutiles, pero profundos. Rodrigo comenzó a reestructurar su vida de maneras que el viejo Rodrigo nunca habría considerado. Delegó más responsabilidades en la empresa. Contrató a un CEO operativo para manejar operaciones diarias. No se estaba retirando, pero estaba creando espacio para vida fuera del trabajo. Beatriz notó los cambios. «Estás aquí más temprano cada día», comentó una tarde mientras tomaban café en el balcón del apartamento de Rodrigo. «¿Todo bien en el trabajo?». «Mejor que bien», respondió Rodrigo. «Finalmente entendí algo. La empresa sobrevivirá sin que yo controle cada detalle. Mi padre la construyó para perdurar, no para depender de una sola persona. He estado aferrándome a ella por miedo, no por necesidad». «¿Y ahora?», preguntó Beatriz. «¿Sin ese miedo? Ahora quiero vivir», dijo simplemente. «Quiero pasar tiempo con las personas que amo. Quiero estar presente para Natalia mientras se recupera. Quiero ir a Barcelona y conocer a la novia de mi hijo. Tomó la mano de Beatriz. «Quiero construir algo contigo, una vida real. No un romance escondido en las sombras, sino algo verdadero y público». Beatriz se mordió el labio. Una señal que Rodrigo había aprendido significaba que estaba considerando algo cuidadosamente. «Rodrigo, soy realista. Cuando Natalia salga del hospital, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, ¿qué somos? ¿Qué es esto? Lo que queramos». «Aunque sea», respondió Rodrigo. «Beatriz, te amo, no porque me salvaste de la soledad o porque representas algo que no tengo. Te amo porque eres brillante, fuerte, compasiva y real, porque me haces reír, porque me desafías, porque cuando estoy contigo soy la mejor versión de mí mismo». «Te amo también», susurró Beatriz, «pero tengo miedo. Miedo de que cuando el brillo de todo esto se desvanezca, te des cuenta de que soy solo una mujer simple, sin educación formal, sin sofisticación, sin nada que ofrecer a alguien de tu mundo». Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos. «Escúchame. Tú tienes todo lo que importa. Tienes sabiduría que no viene de libros, sino de vivir completamente. Tienes una fortaleza que los empresarios más duros que conozco envidiarían. Tienes un corazón tan grande que salvaste incluso a alguien tan perdido como yo». Hizo una pausa. «No estoy pidiendo que seas algo diferente de lo que eres. Te estoy pidiendo que seas exactamente tú, misma, conmigo, para siempre». Las lágrimas corrían por las mejillas de Beatriz. «¿Qué estás diciendo exactamente?». «Estoy diciendo que cuando Natalia esté bien,
Cuando las cosas se calmen, quiero que te mudes aquí. Quiero despertar contigo cada mañana. Quiero que este apartamento vacío se convierta en un hogar. Quiero que Natalia tenga una habitación aquí cuando nos visite. Respiró profundo. Quiero casarme contigo, Beatriz. No ahora. No hasta que estés lista. Pero, eventualmente, cuando sientas lo mismo. Beatriz lo miró con asombro. «Estás loco». «Probablemente», admitió Rodrigo con una sonrisa. «Pero es la locura más cuerda que he sentido en mi vida. La gente hablará», advirtió Beatriz. «Dirán que soy una cazafortunas, que te manipulé a través de Natalia». «Que hablen», dijo Rodrigo. «He pasado décadas preocupándome por lo que piensa la gente. Ya no me importa, solo me importas tú». Beatriz lo jaló hacia ella y lo besó profundamente. «Sí», susurró. Contra sus labios, «sí a todo, a mudarme aquí, a construir una vida juntos. Y algún día cuando estemos listos, sí al matrimonio». Se abrazaron mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Dos personas de mundos diferentes que se habían encontrado en el lugar más inesperado y habían descubierto que el amor no conoce fronteras de clase o circunstancia. 2 meses después, Natalia fue dada de alta del hospital. Sus conteos sanguíneos eran excelentes. El injerto había tenido éxito completo. Tendría que tener cuidado durante meses, evitar infecciones, mantener chequeos regulares, pero podía ir a casa, excepto que casa había cambiado. Beatriz se había mudado al apartamento de Rodrigo 3 semanas antes. Habían convertido una de las habitaciones de invitados en un espacio para Natalia, lleno de luz, con una biblioteca de sus libros favoritos, un escritorio para escribir y vistas de la ciudad que ella amaba. Cuando Natalia vio la habitación por primera vez, lloró. «Es demasiado», protestó. «No puedo aceptar». «No es negociable», interrumpió Rodrigo. «Eres familia, Natalia, y la familia cuida de la familia». «Además», agregó Beatriz con una sonrisa, «alguien tiene que asegurarse de que Rodrigo y yo no nos volvamos demasiado sentimentales. Necesitamos tu ojo crítico, joven». Natalia se rió, abrazando a ambos con cuidado. «Ustedes son las personas más increíbles que he conocido. Y si creen que voy a dejarlos solos, están muy equivocados. Alguien tiene que asegurarse de que planeen una boda digna». Los meses siguientes trajeron una normalidad que ninguno de los tres había conocido antes. Rodrigo había encontrado un equilibrio entre el trabajo y la vida que nunca creyó posible. La empresa prosperaba bajo el nuevo CEO operativo, y él se enfocaba en la estrategia de alto nivel, liberando horas preciosas para lo que realmente importaba. Beatriz floreció de maneras que Rodrigo nunca anticipó. Sin la presión de trabajar 3 empleos, comenzó a tomar clases nocturnas, literatura, historia del arte, las cosas que siempre quiso estudiar pero nunca tuvo tiempo. Rodrigo la observaba leer con una intensidad feroz, tomar notas, discutir ideas, y se enamoraba de ella más profundamente cada día. Natalia se recuperaba lentamente pero consistentemente. 3 meses después de salir del hospital, recibió autorización para regresar a la escuela. Pero algo había cambiado en ella. La experiencia de enfrentar la muerte la había transformado. «No quiero solo enseñar», le dijo a Rodrigo una tarde. «Quiero escribir, quiero contar historias que ayuden a otros niños que están pasando por cosas difíciles, enfermedades, pérdidas, miedo. Quiero que sepan que no están solos». «Entonces escribe», dijo Rodrigo simplemente. «Toma el tiempo que necesites, sin presión financiera, solo crea». Y Natalia escribió. Historias hermosas sobre valentía y esperanza, sobre encontrar luz en la oscuridad,
sobre familias que se forman no por sangre, sino por elección. Mientras tanto, Rodrigo hizo el viaje prometido a Barcelona. Beatriz y Natalia lo acompañaron. Fue un momento decisivo cuando Mateo abrió la puerta de su apartamento en el barrio gótico. Padre e hijo se miraron por un largo momento. Luego Mateo dio un paso adelante y abrazó a Rodrigo. No fue un abrazo completo, no todavía. Había tensión allí, años de dolor que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero era un comienzo. Elena, la novia de Mateo, resultó ser una mujer extraordinaria, fotógrafa documental con un ojo agudo para capturar la humanidad en su forma más pura. Se llevó inmediatamente bien con Beatriz y Natalia, y Rodrigo observó con algo parecido al asombro mientras las 4 personas más importantes de su vida se conectaban, reían, compartían historias. Una noche, mientras caminaban por las Ramblas, Mateo caminó junto a Rodrigo en silencio, por un rato antes de hablar. «Mamá tenía razón», dijo finalmente. «Has cambiado. No eres el hombre que recuerdo. ¿Es eso bueno o malo?», preguntó Rodrigo cautelosamente. «Bueno», respondió Mateo, «definitivamente bueno. Este hombre, el que veo ahora, este es el padre que siempre quise tener». Rodrigo sintió lágrimas quemando en sus ojos. «Siento no haber sido este hombre antes. Siento todos los años que perdimos». «Yo también», dijo Mateo. «Pero estás aquí ahora. Eso tiene que contar para algo». Se detuvieron en una plaza, observando a un artista callejero crear retratos de tiza en el pavimento. Mateo respiró profundo. «Voy a pedirle a Elena que se case conmigo», confesó. «La próxima semana. Tengo el anillo, tengo el plan. Solo necesitaba decírselo a alguien». «Mateo, eso es maravilloso», dijo Rodrigo genuinamente feliz. «Ella es perfecta para ti». «Lo es», acordó Mateo. «Y cuando nos casemos, me gustaría que estuvieras allí, no solo como invitado, como mi padre, para estar conmigo. Si quieres». Rodrigo no pudo contener las lágrimas entonces. «Nada me haría más feliz», dijo con voz quebrada. «Nada en todo el mundo». Se abrazaron allí en la plaza de Barcelona y Rodrigo sintió algo dentro de él sanar. No completamente. Las heridas de décadas no desaparecen tan fácilmente, pero comenzar a sanar, comenzar a transformarse de dolor a esperanza. Cuando regresaron al apartamento esa noche, encontraron a Beatriz, Natalia y Elena riendo sobre una botella de vino en el balcón. Rodrigo se detuvo en la puerta, observando la escena. Su hijo, su amor, la hija de su amor, que se había convertido también en su hija del corazón, y la mujer que sería su nuera. Familia, no la que nació con, no la que construyó la primera vez y destruyó con negligencia, sino una nueva familia, forjada en segunda oportunidades, construida sobre honestidad y presencia, cimentada en amor genuino. Beatriz lo vio observando y le sonrió, esa sonrisa que hacía que su corazón se acelerara, incluso después de meses juntos. Le hizo señas para que se uniera a ellos, y Rodrigo caminó hacia su futuro con un corazón más ligero de lo que había estado en décadas. 6 meses después, en una ceremonia íntima en una villa junto al mar, Rodrigo y Beatriz se casaron. No fue la boda ostentosa que la posición de Rodrigo podría haber justificado. En cambio, fue algo pequeño, significativo, lleno solo de las personas que realmente importaban. Mateo fue el padrino de Rodrigo. Natalia, la dama de honor de Beatriz. Elena fotografió cada momento con esa sensibilidad artística que la caracterizaba, y en la primera fila, con una sonrisa que irradiaba aprobación genuina, estaba Lucía con su nuevo esposo Fernando. Porque el perdón, Rodrigo había aprendido,
no significa olvidar, significa liberar el pasado para que el presente pueda florecer. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo tomó las manos de Beatriz y habló desde el corazón. Beatriz, cuando te conocí, estaba perdido. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada que realmente importara. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. En quién eres cuando nadie está mirando, en cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. Su voz se quebró. Me enseñaste a ser humano nuevamente, a sentir, a amar, a estar presente, y prometo pasar cada día restante de mi vida siendo el hombre que mereces. Presente, honesto, completamente tuyo. Beatriz sonreía a través de las lágrimas. Rodrigo, durante años fui invisible, una sombra en las vidas de otras personas. Vivía solo para Natalia, sacrificando cada parte de mí misma sin pensar que merecía más. Luego entraste en mi vida y me viste. Realmente me viste. No como una empleada, no como un proyecto de caridad, sino como una mujer completa, digna de amor, de respeto, de ser conocida. Apretó sus manos. Me diste una vida que nunca soñé que podría tener, pero más que eso, me diste a mí misma de vuelta, y prometo amarte no solo en los buenos momentos, sino especialmente en los difíciles. Prometo desafiarte cuando necesites ser desafiado. Prometo recordarte quién eres cuando lo olvides. Prometo estar presente, así como tú has aprendido a estarlo. Cuando el oficiante los declaró esposos, el pequeño grupo de invitados estalló en aplausos. Rodrigo besó a Beatriz con toda la ternura y promesa que sentía, y en ese momento, rodeado por las personas que amaba, finalmente se sintió completo. La recepción fue simple pero alegre. Hubo discursos que hicieron reír y llorar a todos. Natalia leyó uno de sus cuentos, una historia sobre un rey y una sanadora que se enseñaron mutuamente sobre la verdadera riqueza. Mateo habló sobre segundas oportunidades y la valentía de admitir errores. Lucía, sorprendiendo a todos, levantó su copa y dijo: al hombre que Rodrigo se ha convertido y a la mujer que lo ayudó a encontrarse a sí mismo. Que su amor sea todo lo que el nuestro no fue, presente, honesto y duradero. Mientras el sol se ponía sobre el océano, Rodrigo y Beatriz bailaron su primera danza como esposos. La canción era simple, una melodía suave sobre encontrar el hogar en otra persona. Rodrigo sostuvo a Beatriz cerca, respirando el aroma de su cabello, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. ¿En qué piensas?, murmuró Beatriz. En lo afortunado que soy, respondió Rodrigo, en cómo un momento simple, verte comer mis sobras en la cocina, cambió absolutamente todo. Beatriz se rió suavemente. ¿Sabes qué pensé esa noche cuando me preguntaste por qué comía tus sobras? ¿Qué? Pensé que me ibas a despedir, que había cruzado una línea. Estaba aterrada. Se apartó para mirarlo a los ojos. Nunca imaginé que esa conversación nos llevaría aquí, a esto. Yo tampoco, admitió Rodrigo, pero me alegro de que lo hiciera. Me alegro de cada momento que nos trajo a este. Continuaron bailando mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Alrededor de 1900, ellos, las personas que amaban, reían, bailaban, celebraban. Y Rodrigo se dio cuenta de que finalmente entendía lo que su padre había intentado enseñarle todos esos años atrás. La riqueza no está en lo que acumulas, está en lo que compartes, en las vidas que tocas, en el amor que das libremente, en los momentos que eliges estar completamente presente. Había pasado décadas construyendo un imperio financiero, pero solo en estos últimos meses había construido algo que realmente importaba: una familia, un hogar, una vida llena de significado y conexión.
2 años después, Rodrigo estaba de pie en el jardín de la villa junto al mar, que él y Beatriz ahora llamaban hogar, observando a Natalia jugar con su sobrina recién nacida, la hija de Mateo y Elena, que habían nombrado Sofía, en honor a la hermana que nunca conocieron. Era un día perfecto de primavera. El aire olía a flores de naranjo. El océano susurraba contra la orilla. Desde la cocina venían sonidos de Beatriz y Elena preparando la cena, sus risas mezclándose con el tintineo de utensilios. Mateo se acercó, 2 cervezas en las manos. Le ofreció una a Rodrigo. «Es un buen día», dijo simplemente. «El mejor», acordó Rodrigo. Se sentaron en silencio cómodo, observando a Natalia hacer caras graciosas a la bebé, quien respondía con gorjeos de deleite. Pequeña Sofía tenía los ojos de su padre, pero la sonrisa de su madre. Perfecta en todos los sentidos. «A veces pienso en quién eras hace 3 años», dijo Mateo después de un momento. «El hombre que vivía solo en ese apartamento. Y es casi imposible reconciliarlo con quién eres ahora». «Yo era un fantasma», dijo Rodrigo honestamente, pasando por los movimientos de estar vivo sin realmente vivir. «¿Y ahora? Ahora estoy más vivo de lo que he estado nunca». Rodrigo miró a su hijo. «Y gran parte de eso es gracias a ti, a darte otra oportunidad de conocerme, de dejarme ser tu padre. No fue fácil», admitió Mateo. «Hubo días en que quería rendirme, decir que el daño era demasiado profundo para reparar, pero Beatriz me dijo algo que se quedó conmigo». «¿Qué dijo?» «Dijo que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión, una elección que haces cada día. Elegir ver lo mejor en alguien, elegir creer en su capacidad de cambio, elegir estar presente incluso cuando es difícil». Mateo sonrió. «Ella es muy sabia, tu esposa». «Lo es», acordó Rodrigo con profundo afecto. «Más sabia de lo que probablemente merezco». «Tonterías», dijo una voz detrás de ellos. Beatriz había salido al jardín, limpiándose las manos en un delantal. «Mereces exactamente lo que tienes, porque trabajaste por ello, cambiaste por ello, te convertiste en la persona que necesitabas ser para tenerlo». Se inclinó y besó la parte superior de la cabeza de Rodrigo, un gesto tan natural, tan lleno de afecto casual, que hizo que su corazón se expandiera. «La cena está casi lista», anunció Beatriz. «Natalia, cariño, ¿puedes poner la mesa?» «Por supuesto, mamá», llamó Natalia, pasando cuidadosamente a la bebé a Elena. Mientras todos se movían para ayudar con los preparativos de la cena, Rodrigo se quedó sentado por un momento más, absorbiendo la escena. Su familia, no perfecta, pero real, presente, suya. Pensó en aquella noche hace 3 años, cuando vio a Beatriz comer sus sobras en la cocina. Como una simple pregunta, «¿Por qué comes mis sobras?», había desencadenado una transformación que nunca podría haber imaginado. Había aprendido tantas lecciones desde entonces, que el éxito sin conexión es vacío, que el dinero sin propósito es sin sentido, que estar presente es más valioso que cualquier regalo material, que el amor verdadero no conoce barreras de clase o circunstancia, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en quien estabas destinado a ser. Y quizás la lección más importante de todas, que las mayores riquezas de la vida no se encuentran en lo que posees, sino en quién eliges ser y a quién eliges amar. «Rodrigo, ¿vienes?», llamó Beatriz desde la puerta. «La comida se enfría». Rodrigo se levantó, dejando su cerveza sin terminar, y caminó hacia la casa llena de luz, risas y amor. Caminó hacia su familia, hacia su hogar, hacia la vida que casi había perdido pero que ahora atesoraba con cada fibra de su ser. Cuando entró en la casa,
Beatriz lo tomó de la mano. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Algunos sentimientos son demasiado profundos para palabras. La cena fue ruidosa, alegre, perfectamente imperfecta. Hubo derrames y risas cuando pequeña Sofía escupió papilla sobre la camisa de Mateo. Hubo debates animados sobre política y arte. Hubo historias contadas y vueltas a contar. Hubo momentos de silencio cómodo donde simplemente estar juntos era suficiente. Y al final de la noche, cuando todos se habían ido a dormir y la casa estaba silenciosa, excepto por el susurro del océano, Rodrigo y Beatriz se sentaron en el balcón bajo las estrellas. ¿Feliz?, preguntó Beatriz, su cabeza apoyada en el hombro de Rodrigo. Más allá de las palabras, respondió él. Tú me hiciste feliz, Beatriz. Tú y Natalia me dieron una razón para ser mejor, para vivir realmente en lugar de solo existir. Hicimos eso juntos, corrigió Beatriz. Yo te di una razón, pero tú hiciste el trabajo, elegiste cambiar, elegiste estar presente, elegiste amar incluso cuando era difícil. Eso fue todo tú, mi amor. Se besaron suavemente, un beso que hablaba de años por venir, de desafíos que enfrentarían juntos, de amor que solo se profundizaría con el tiempo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Rodrigo después de un momento. ¿Qué? Pasé décadas persiguiendo el éxito, construyendo riqueza, acumulando poder y prestigio, y todo ese tiempo lo que realmente buscaba estaba justo frente a mí, en los momentos simples, en las conexiones humanas, en elegir a las personas sobre los logros. Sonrió en la oscuridad. Si solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Pero no lo sabías entonces, dijo Beatriz sabiamente. Y eso está bien. El viaje, con todos sus errores y desvíos, te trajo aquí, a este momento, a esta vida. ¿Cambiarías eso? Rodrigo lo consideró. Todo el dolor, todos los errores, todo lo perdido, pero también todo lo ganado. La sabiduría, la profundidad, la capacidad de apreciar lo que tenía ahora precisamente porque sabía lo que era no tenerlo. No, dijo finalmente, no cambiaría nada, porque todo, lo bueno y lo malo, me trajo a ti. Se quedaron así hasta tarde en la noche, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y se habían ayudado mutuamente a encontrar la luz. Dos personas de mundos diferentes que habían descubierto que el amor era el único idioma que realmente importaba. Y mientras las estrellas giraban sobre ellos y el océano cantaba su canción eterna, Rodrigo Santillán, que una vez había tenido todo pero no había tenido nada, finalmente entendió el verdadero significado de la riqueza. No estaba en las cuentas bancarias o los contratos de negocios. No estaba en los apartamentos de lujo o las propiedades internacionales. Estaba aquí, en este momento, con esta mujer, con esta familia que habían construido juntos desde cenizas de vidas anteriores. La verdadera riqueza era el amor, la presencia, la conexión, la elección diaria de ver, valorar y honrar a las personas en tu vida. Y Rodrigo Santillán, finalmente, después de 55 años de búsqueda, era verdaderamente rico. Esta es una historia de cosas del corazón.